Mira, Julio. Bien, vamos a continuar. Dime, Ventura. No, yo pensando que Ajá. hay partidos que deberían de estar siempre en oposición. ¿Como cuál, por ejemplo? Porque proponen una salida a los problemas Ajá. que cuando fueron gobierno no la tomaron. ¿Pero a qué te refieres? Entonces son más inteligentes en la oposición que en el gobierno. Como, por ejemplo. El PRM. Sí, por ejemplo, el PLD. El por PLD. ejemplo, Ajá. el FUPU. La Fuerza del Pueblo. Sí, los dos están proponiendo cosas y estuvieron en el gobierno y no las hacían. ¿Qué está así. proponiendo la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en este caso? No, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, la parte del Ministerio Público totalmente contraria a... No, porque según lo que explicó la doctora Milagros Ortiz, que la pusimos en el bloque anterior, en la reforma a la Constitución del 2010 se introdujo la figura del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Y de paso, se politizaron todas las cortes del país. Todo. Y la gente sabe por qué. Porque el presidente era que tenía incidencia en la escogencia de quien sea ahí, porque tenía la mayoría en el consejo. Entonces, brindaron la sensación de que estaban independizándolo, pero mentira. Lo que estaban era subyugando el poder al presidente. ¿Cómo así? Porque el presidente tenía el procurador, tenía varios votos, mientras los demás tenían un solo. Ok. O sea, esa es la lógica, hermano. Usted la sabe y la sabe todo el mundo. Ok. Que aquí queremos hacernos locos. Hacer creer que las cosas se están haciendo bien para hacerlas mal. Y entonces, por ejemplo, ahora la reforma... Hay que hacer falta voluntad de verdad, de hacer las cosas bien. Pero ¿cómo Porque se no hay hace ministerio ahora? público independiente mientras el procurador lo nombra el presidente. Ajá. Ahora, eso puede haber independencia mientras el presidente no se meta. Pero eso no puede estar sujeto a la voluntad de un presidente. ¿Y qué es lo que está proponiendo? Que venga después de este no puede hacer nada. Que tenga que respetar el Ministerio Público y someterse a la ley él también. Ventura, tú Porque sabes... este país en algún momento los presidentes van a poder caer presos. Ventura. Pero ya se han dado casos. Ventura. Los presidentes no se meten presos aunque roben. No. Calmadito, Ventura, mira, óyeme para acá. Tú sabes que lo que pasa en este caso es que estos políticos del patio le tienen un miedo cuando se le dice justicia independiente como el diablo a la cruz. Y sabemos perfectamente por qué, pero sobre todo Leonel Fernández, que yo creo que debería de buscar otros recursos si es que él quiere seguir proponiéndose. Porque al final del día, toda esa parafernalia con el tema de la justicia y todo lo que pasó en el Consejo de la Magistratura y con el procurador de Danilo que está preso, queriendo sacar del tren judicial a la que es hoy Procuradora General de la República. Eso es una hechura de Leonel Fernández. Pero además, los PLDs, porque para mí es lo mismo, uno de Leonel y el otro de Danilo. No son iguales. Entonces, El actual de Luis. Los PLDs, ¿no? En este caso, que tienen tantas preocupaciones, pero que tantas preocupaciones parece que creen que se le está olvidando a la distancia de 2 años a la gente. ¿Qué fue lo que aquí ocurrió? Porque los elementos que ellos están esgrimiendo para decir que es extemporáneo conocer ahora una modificación a la Constitución, que en mi caso, por mí, lo conveniente es tener esa justicia independiente, que es lo que nos diferenciaba a nosotros, por ejemplo, en temas como el de Odebrecht, de países como Perú y otros, porque tienen una justicia independiente que no la nombra el presidente, de lo que había hablado también Leonel Fernández, porque es que la coherencia, y hay que recordar permanentemente todo esto. Pero la situación que había aquí en el 2008, cuando realmente se empezó y se propuso esa tan exhibida Constitución del 2010, aquí había una situación bastante crítica. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, yo creo que los PLD se tienen que reordenarse, como también tiene que hacerlo el PRM, que está en una situación muy compleja ahora mismo, con la remoción de su dirección, ¿no? Y no ser tan vulnerable obligatoria. frente a lo que están planteando con esto, qué es lo que la gente quiere. Ahora, ¿qué se está planteando, Ivonne, en este momento? ¿Qué mecanismo se va a utilizar para lograr una figura judicial independiente, como por ejemplo, sería que la creación de un Ministerio de Justicia, un fiscal especial o un fiscal general? ¿Qué es lo que se está proponiendo que los partidos de oposición se oponen de manera radical? Yo estaba escuchando a Tulio Castaño Guzmán, porque yo no soy abogada, y él decía que eso se puede hacer sin que haya que hacer una modificación a la Constitución. Con la normativa actual. Probablemente eso es posible. Ahora, si tenemos tantos afanes también de hacer modificaciones a las constituciones, ¿por qué no aprovechamos y por qué no empezamos a hablar también de la figura del constituyente? Digo, eso aquí se ve como que es una cosa, pero eso es posible. Vamos a hablar de la figura constituyente, vamos a hacer lo que haya que hacer, de verdad, porque hay unas maneras que son distintas ahora. Entonces, eso yo pienso, pero de que aquí el
el Ministerio Público y el Procurador no lo nombra el Poder Ejecutivo, a mí me parece sano y decente. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, pero cuando aquí se reparta el poder, hay que tomar en cuenta al pueblo también. El pueblo debe de tener poder y puede poder. O sea, pudiera ser por votación. Pero la figura del constituyente. Y debe de poder revocar el mandato después de un tiempo de los presidentes también. No, eso ya hay. Permítame una opinión. Hay problemas. Permítame una opinión. Hay que quitar ese problema. No. Pero si no quieren el problema que está pasando, independiente, imagínate tú el lo que problema será que está hablarle pasando de en un este tema momento, de la constituyente. eso Eso sería una locura. Perdón, eso Sí. sería una locura. O sea, si eso les espanta, ¿ustedes No. creen lo que pasaría con El una problema. constituyente? Que la gente tenga Constituyente, participación vaina. directa. No, Eso es aquí- una aquí locura. todavía no Y estamos eso preparados. estamos hablando de los partidos, porque son los que están en el Congreso. lo que está pasando es en la realidad, es que se proponen una reforma constitucional para pasar por debajo de la mesa ¿El qué, Arequipo? ¿Qué? la cuota necesaria para elegir al presidente de la República, bajarla al 40%. Al 40. Sí, señor. Y designar por 6 eso es verdad. años al fiscal general, el presidente actual de la República, para blindarse para el futuro. Eso es lo que está pasando ahora. Ajá. Díganlo ¿Y claro. cuándo se ha planteado eso? ¿Cuándo se ha planteado eso, Arequipo? Se está planteando en la modificación que Ajá. tiene que ver con la Procuraduría. ¿Cómo? Primero cambiarle el nombre, que es más o menos lo mismo. Fiscalía General. Eso es simplemente detalle. Sí. Pero nombrarlo el presidente de la República Sí. por 6 años. Sí, pero los 6 años es para que no coincida con la elección periodo del actual. presidente. Claro. Para blindarse. Para blindarse. Sí, lo que pasa es que aquí lo que se está blindando es que se haga justicia. Ahí, Que se haga justicia. Haga justicia, Gray. Tenemos que irnos a un bloque. hay un tema que Sí. lo decidió inclusive el Tribunal Constitucional en un fallo, porque antes se establecía que la ley de convocatoria a la asamblea revisora Ajá. decía que solo podían ser tocados los temas de convocatoria que la ley establecía. Es decir, ¿Y cuáles son los temas que establece la ley en este momento? es decir, que si se convocaba la asamblea Ajá. para reforma a la Constitución, decía que solo se iban a tocar los temas de cómo se selecciona al Procurador General de la República, Ajá. vamos a suponer, o la sumatoria para pasar en primera vuelta. Sí. Dice el TC, ¿Por qué por no? decisión, Mayoría simple. y vaina. no, dice el TC que después que la asamblea revisora abre Eso es lo que manda. abre en asamblea, Ajá. no son atacables ninguna de las decisiones que tome la asamblea revisora. Por lo Entonces, tanto, ajá. aunque el presidente de la República tenga la intención de solo reformar el tema de la selección de la Procuraduría, vamos a suponer, una vez que la asamblea esté abierta, puede hacer con la Constitución lo que le parezca. Pero Bien, claro. pues entonces Y abierta, como abierta los esta otros posibilidad. saben lo que han hecho siempre y lo Wow. han llevado al paredón, Ajá. oye, tienen un miedo del caray porque creen que va a Sí. ocurrir lo mismo. Abierta esta posibilidad, escuché a un jurista muy famoso decir que para reformar la Constitución se debe hacer un acuerdo político. El show sigue saliendo para todos.